Buenas tardes, apreciados estudiantes de Principios de Economía del Grupo C de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a 6 de mayo del año 2020 y en la clase que vamos a ver hoy es un repaso de aquellos temas que tuvieron la posibilidad de verse en la etapa presencial, pero que no se tuvo la fortuna de ser grabado por algún aplicativo, y por ello, en vista de que dentro de 8 días va a ser el primer previo y estos temas van a salir incluidos dentro de algunas de las preguntas, me permitiré hacer un pequeño repaso de lo que se vio en dichas clases. Nosotros lo primero que empezamos a hablar de economía es de una definición etimológica, y la definición etimológica viene que la palabra economía proviene del griego de oikonomía y significa el que administra un hogar. En ello pues podemos asemejar que un hogar hay un jefe que se encargará de trabajar y buscar los recursos que necesita el hogar para poder satisfacer cada una de sus necesidades. También existe una mamá que ella, si tiene la posibilidad, también traerá algunos recursos al hogar, y pues también en otros casos se ocupará de las actividades cotidianas del funcionamiento, del hijo, del aseo o del arreglo como tal de la casa, en el caso que pues no exista una persona contratada para esas labores. También existen los hijos que tendrán su tarea de educarse, ir al colegio, ir a estudiar, o si ya se encuentran en edad podrán tomar la alternativa también de trabajar y encontrar recursos para el hogar. Cada uno de ellos pues es administrado con el fin de que deben conseguir unos recursos para poder suplir unos gastos, como es el de los servicios públicos, como es el gasto del transporte, como el gasto de alimentación, como es el gasto del arriendo y otros muchos gastos que acaecen diariamente en un hogar. Y pues en la medida en que los ingresos sean superiores a los gastos, pues el hogar va a funcionar bien. Entonces de esta manera se asemeja como tal lo que es la economía. Como se administra un hogar, es que también debería administrarse la economía, es decir, que existen unos recursos y que existen unos gastos que tienen que comprometer esos recursos. En la medida que los ingresos sean superiores, pues se van a poder suplir un mayor número de necesidades, y en la medida que estos disminuyan, pues ya los hogares o ya la economía como tal va a presentar dificultades. Luego proseguimos con una serie de conceptos que tuvieron ustedes la oportunidad de consultar, y el primero de ellos, mencionamos que la economía es una ciencia social. Las ciencias se dividen en dos, en ciencias naturales y en las ciencias sociales. En las ciencias naturales pues ya estamos de pronto acostumbrados a ver a aquellas personas que se lo pasan en laboratorios realizando experimentos. En economía pues ello no sucede. Los economistas se pasan es mirando cuáles son los fenómenos de distintos problemas que van a afectar como tal a la sociedad, y como esos problemas afectan a la sociedad, por eso es que es social. Y ciencia porque pues han existido a lo largo de la historia varias teorías que buscan cómo solucionar esos problemas. Un fenómeno puede ser visualizado a través de la observación, y después de ello con una recolección de información empiezan a construirse unas teorías y unos modelos económicos que al final traerán si es validado como tal o es rechazado. En el momento en que es validado, pues ya sale la teoría, y esto al final pues va a ser esto acompañado de manejos de gráficos y manejo de fórmulas de tipo matemático. Hay fenómenos sociales que pues han dado a lo largo de la historia, pues un poco más reciente lo que es la inflación, en el cual pues hay un incremento en el nivel general de los precios de la economía, y esto conlleva pues a que las personas no van a poder adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que están adquiriendo inicialmente, porque van a tener que pagar un poco más por los productos. Entonces al pagar más por unos productos, lo que va a limitar es el consumo de otros. También otro problema es el desempleo, y lo podemos percibir en una economía, en una familia, donde si el jefe del hogar se llega a quedar sin trabajo, pues la familia va a presentar serias dificultades. Entonces, pues de eso es lo que se trata como tal la ciencia social.
que pues a través de la observación se van a empezar a resolver unos problemas de tipo económico, que se hacen unas teorías, que se hacen unos modelos, y que dichos resultados pues no se requieren de pronto acudir como un laboratorio como lo hacen las ciencias naturales. La otra definición es en torno a las necesidades. Entonces los individuos tienen múltiples necesidades. Esas necesidades vienen dadas como el alimentarse. En la mañana pues los individuos se despiertan, toman su desayuno, después más adelante su media mañana, después el almuerzo, y así en la tarde también la media tarde, la cena. Y pues entonces no con el solo hecho de que si un individuo logró consumir algo en el desayuno ya logró satisfacer totalmente su necesidad, porque más adelante en unas 2 horas el cuerpo le va a pedir nuevamente estar ingiriendo un nuevo alimento. Igualmente pasa con calmar la sed. No por el hecho de tomarse usted un vaso de agua o un jugo o una gaseosa pues le va a calmar la sed para toda la vida, sino simplemente van a ser unas necesidades que son temporales, y en un largo de tiempo, de acuerdo a la actividad que tengan que realizar, si es una actividad física o un manejo de la voz mediante charlas, conferencias o clases, o estar hablando de muchos temas, pues le va a dar nuevamente esta sensación de sed y tiene que pues calmarla. El vestirse es una necesidad también que tienen las personas, transportarse, los individuos de un lugar a otro. Entonces en la medida que empiezan a tener un poco más de ingresos, pues van a cambiar los distintos medios de transporte. Unos optarán por transportarse a pie, y ya después, si usted ve que tiene recursos, podrá adquirir una bicicleta, y más adelante pues si usted ve que ya tiene un poco más de recursos, podrá cambiar esa bicicleta por una motocicleta, luego por un vehículo, o ya optará usted por suplir las necesidades por el medio de transporte público, ya sea de colectivos o taxis o plataformas digitales de transporte. La otra es comunicarse. La comunicación también a lo largo de la existencia humana pues ha ido también variando, y pues en unas épocas donde no existían formas de hacerlo, podían emplearse mecanismos como el de las señales de humo, entonces para usted lograr demostrar dónde se encontraba cada individuo. Ya pues un poco más reciente encontramos lo que son los telegramas, encontramos lo que son los beepers en su momento, también lo que es la telefonía fija. Ya después surgió lo que era la telefonía celular, y pues vemos que la tecnología va avanzando, que pues cada día van saliendo nuevas tecnologías, nuevos aparatos electrónicos con nuevas funciones, y los individuos pues procuran tener un aparato que tenga con funciones que le permitan usar para de acuerdo a los tipo de necesidad que requieran. Entonces si requiere un celular que venga con cámara, que venga con chat, que venga con redes sociales, entonces ya el individuo buscará de qué manera pues ir supliendo dichas necesidades. Las necesidades son ilimitadas, pues viene dado por lo mismo que siempre vamos a tener necesidades, y por más de que logremos suplir las necesidades nunca las vamos a suplir todas, porque pues es imposible hacerlo. El individuo logra desayunar en la mañana, después tiene la necesidad de tomar una media mañana, después tiene la necesidad de almorzar, y así también con los demás tipos de necesidades, con el vestuario. Usted llega y tiene la necesidad de comprarse unas nuevas prendas de vestir, lo va a hacer, y ya con ello no va a estar satisfaciendo totalmente su necesidad, sino siempre va a requerir en algún momento comprar nuevas prendas de vestir, buscar nuevas formas de transportarse, buscar nuevas formas de comunicarse, buscar nuevas formas de educarse. Salen del colegio, empiezan a hacer un pregrado, después verán la posibilidad de especializarse o de hacer alguna maestría o un doctorado o un postdoctorado. Entonces es importante tener que las necesidades son ilimitadas, y para poderlas satisfacer se necesitan contar con unos recursos. Los recursos es el siguiente renglón que les había pedido el favor que lo pudieran consultar. Entonces en la medida que los individuos tengan mayores recursos, pues con ello van a poder satisfacer mayores necesidades. El recurso más utilizado en la parte económica viene siendo el dinero, y pues en la medida que el individuo pues tenga más dinero, pues va a poder suplir
más necesidades, pero no quiere decir que porque tenga pues una gran cantidad de dinero vaya a poder satisfacer todas las necesidades, porque cuando se va mejorando en el nivel de calidad de vida, ya la calidad o el precio o el lujo de los bienes pues no va a ser el mismo cuando se tiene un mejor nivel de vida al que lo tenía antes. Entonces el individuo pues va, en la medida que crece su nivel de vida, en la medida que crece sus ingresos, va a querer adquirir nuevos bienes y servicios, y esos bienes y servicios van a ser más costosos, y también en algún momento se le va a acabar pues el dinero si este es producto de una actividad laboral en la que recibe a cambio un salario, o una actividad comercial o algún negocio en particular. Entonces siempre pues se le va a agotar, no va a poder suplirlos todos y tendrá que elegir cuáles son las necesidades que tendrá que como tal priorizar. Entonces, a diferencia de las necesidades, los recursos se agotan. Entonces las necesidades pudimos ver que son ilimitadas, mientras que los recursos se agotan, es decir, que son escasos, y la escasez viene dada por ello, por la carencia de algo. En fin, teniendo pues estas definiciones, pues vamos a poder construir una nueva que tiene que ver con el entorno de la economía, y es el cual la economía es aquella ciencia social que busca satisfacer las necesidades de los individuos a través de la optimización de unos recursos que son escasos. Podemos ver cada una de las definiciones que acabamos de ver previamente a ella, lo que es una ciencia social, lo que son las necesidades, que son ilimitadas, lo que son los recursos, que son limitados. Quiere decir que esos se agotan. En la medida que usted tenga mayores recursos, va a poder satisfacer todas las necesidades, pero no se van a poder satisfacer todas las necesidades. Ya con ello pues dimos por terminado el primer tema. Ya después el siguiente tema fue en torno a lo que fueron los principios de economía, que fue una lectura que tenían que leer de un texto de Gregory Mankiw, y los cuales pues ese autor pues nos menciona que hay 10 principios, y el primer principio de ellos es que las personas enfrentan disyuntivas, y él empieza explicando ello con un ejemplo pues que es el más claro que uno puede llegar y tener, y es que no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Es algo que pues es imposible hacerlo, y esto que viene dado, que pues las personas deben tomar algún tipo de decisión, pero pues ese tipo de decisión se va a tomar como tal, tiene que ser como una temporalidad en este momento que se está haciendo. Si en este momento estamos en clase, los individuos tuvieron que transportarse desde sus casas hacia un aula de clases de la Universidad Francisco de Paula Santander. Entonces el individuo en este momento está en el aula de clases y no está o en su casa o haciendo una actividad distinta. Entonces un individuo tiene que tomar qué decisión es la que debe tomar entre dos objetivos. Si el objetivo de él es adquirir un mayor conocimiento, pues acudirá a la universidad a clases, pero si de pronto el objetivo de él es tener algún tipo de distracción, pues acudirá a algún centro comercial, o se encontrará en cine con la novia o el novio, en caso de ser una dama, o irá a comer un helado, o de pronto se le presentó algún inconveniente de salud, o quizás se le presentó algún inconveniente de tipo de transporte, de tipo económico. Entonces el individuo pues tenía que tomar la decisión, y pues esa decisión se vio forzada a no poderla realizar porque se le presentaron ciertas complejidades, pero pues el individuo no puede estar en este momento en la clase, y también en su momento no puede estar ejerciendo una actividad distinta. Allí pues también nos dice, nos toma el ejemplo, que pues en estas épocas de previos, y si un individuo va a tomar la decisión de estudiar para una materia, en el caso de principios de economía o introducción a la economía, si se trata de administración de empresas, en esa hora que él va a dedicar juiciosamente, el individuo pues va a estudiar lo que es principios de economía o introducción a la economía, y no pues podrá usar en ese mismo tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, lo que son materias que tengan que ver con ingeniería, o de pronto afines con la administración. Entonces ahí nos dice, por cada hora que el estudiante destina a estudiar una materia, automáticamente dejará de estudiar esa materia durante un tiempo. Pues hay otra frase importante que nos menciona este principio, y es que para obtener lo que queremos en general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Y pues hay otra frase que también es muy importante,
que nos toma este principio el señor Gregory Mankiw, que es tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. El segundo principio tiene que ver con el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para obtenerla, y pues este principio va acorde con el primero, y pues entonces nos viene a decir el individuo tiene dos alternativas que tomar, y si toma alguna de ellas pues automáticamente dejará de tomar la otra, y cuando el individuo pues vaya a tomar esa decisión tendrá que empezar a ponderar cuáles son los beneficios y cuáles son los costos que va a obtener por ello. Entonces, si el individuo decide entre dos alternativas, o una es estudiar, la alternativa A, y la alternativa B es trabajar, entonces al tomar la alternativa A, que es de estudiar, el individuo, en este caso estudiante, va a tener la posibilidad de obtener un enriquecimiento intelectual, va a obtener mayor conocimiento, y con ello cuando termine su etapa como estudiante va a obtener mejores posibilidades de conseguir un buen trabajo. Pero pues entonces si usted decide este beneficio, o sea, es tomar esta decisión, le va a implicar algo, le va a implicar unos costos por no haber tomado la decisión B, y los costos no tienen que ver como tal con los libros que tuvo que gastar, pagar, comprar en su momento, ni con el alojamiento, ni con la manutención, porque pues ahí nos dicen el texto que pues lo que es el alojamiento, lo que es la manutención, también son costos que se deberán incurrir así no se encuentre estudiando, y como tal el texto nos dice que el costo real viene siendo el tiempo, y viene dado por lo siguiente: cuando el individuo optó por estudiar, entonces le está quitando la posibilidad a laborar, y si no está trabajando no va a obtener unos recursos, no va a tener unos ingresos, no va a tener un salario, y ese salario quizás lo hubiera podido aprovechar para poder satisfacer unas necesidades. Entonces el beneficio de estudiar, de haber tomado la alternativa A, incurrió en el costo de no recibir unos salarios. Pero ya si el individuo hubiera optado por tomar la decisión B, que fue trabajar en lugar de la opción A, que era estudiar, el beneficio de esa persona es que empezó a recibir unos salarios, y con ello pudo pues satisfacer unas necesidades y pudo tener un mejor nivel de vida. Pero el castigo que obtuvo fue el no haber estudiado, y ese castigo viene representado en que no logró tener conocimiento, y ese conocimiento o el prepararse académicamente o obtener una carrera universitaria le va a impedir más adelante tener unas mejores oportunidades laborales. El tercer principio viene dado con que las personas racionales piensan en términos marginales, y allí pues la lectura nos menciona que pues los economistas dicen que todos los individuos son racionales, también que una persona racional, dadas las oportunidades, sistemática y deliberadamente hace todo lo posible para alcanzar sus objetivos. Igualmente también menciona que las personas racionales saben que las decisiones en la vida no siempre se deben elegir entre lo blanco y lo negro, es decir, o es o no es. Entonces también existen una serie de momentos en que hay matices de grises, que pueden existir unas opciones que estén no tan extremos, que sean como tal de los extremos, sino que pueden estar en puntos intermedios, y que el individuo puede tomar la decisión de elegir, o sea, no ser como tan cuadriculado en que si de pronto no está marcado dentro de lo que se quiere, entonces no se puede obtener. Y lo importante también de esta lectura es que empieza pues a hablar de unos conceptos básicos, como es el de cambio marginal, y es aquellos pequeños ajustes adicionales que se le hacen a un plan de acción. Eso es lo que es un cambio marginal. Ese cambio marginal va a conllevar a que las personas no van a tomar siempre lo que es el blanco o lo que es el negro, sino de acuerdo con las diferentes situaciones que se lleguen a presentar a un caso concreto, pueden realizarle unos pequeños ajustes. Y ahí también nos menciona lo otro, que margen quiere decir que significa al borde.
Entonces hay un momento en que el individuo debe tomar la decisión, y pues como significa el borde es que tiene que tomarla ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomarla, no vas a tomarla, o vas a buscar un plan C? Y finalmente menciona que las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costos marginales. El ejemplo que nos da en este principio es el de una aerolínea en el cual va a despegar, y pues el momento de despegar tuvo 10 sillas que estaban vacías. Es decir, si era un avión de unas 50 personas, tenía 40 personas que ya habían pagado sus tiquetes y habían 10 personas que no. Entonces ya la aerolínea, despegando o no despegando, pues tenía que recibir el ingreso de esas 40 personas, y pues no le iba a representar pues un costo adicional el recibir a alguien que vaya a comprar un tiquete. Pero resulta que estas personas que van a llegar a comprar el tiquete no van a pagar el valor total que pagaron los 40 individuos que ya están sentados en el avión, sino que van a pagar un valor inferior. Ahí la aerolínea tendría que tomar la decisión si permite que estas personas, como no van a pagar el valor total, no vuelen, o a su cambio, entonces permitirles volar por un valor inferior. Entonces es la decisión que debe tomar la aerolínea, y en este caso concreto pues optaron por que efectivamente sí pudieran viajar, siempre y cuando pues el dejar de volar le representan, esos 10 pasajeros le representaban un costo a la compañía, pero ese costo a la compañía tendrían que ver si con lo que iban a pagar estuviera por encima de este costo, que vendría siendo por lo menos tener que dar unos refrigerios como tal. Entonces si viene siendo mayor, entonces sí sería aconsejable que viajaran, y efectivamente pues es lo que se trató en dicho ejemplo. El cuarto principio es: las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar, y puede ser una recompensa o un castigo. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los costos y los beneficios. Y entonces allí nosotros podemos apreciar en cada una de las propagandas televisivas o radiales o por las redes sociales que nos salen, donde hay unos descuentos de unas grandes tiendas, como por ejemplo Olímpica, o Supermercado Los Montes en la ciudad de Cúcuta, o Betel, o Punto y Fama. Entonces si nos empiezan a mostrar esta serie de descuentos, los individuos van a sentirse incentivados a consumir una serie de bienes y servicios que vengan con ese descuento en las fechas que están como tal acordados. Si nos sale una publicidad por un medio masivo que para el día 7 de mayo u 8 de mayo va a existir unos descuentos, los individuos dejarán de consumir esos bienes en el día de hoy y esperarán hasta el día 7 o hasta el día 8 de mayo para ir a consumirlos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque las personas responden a incentivos. El siguiente principio que viene dado es en que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Y la lectura nos plantea lo siguiente: que el gobierno permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir casas. Asimismo, nos menciona que el comerciar permite a las personas comprar una mayor variedad de bienes y servicios a un menor precio. Igualmente, nos dice que los países, como las familias, se benefician del comercio entre sí, ya que les permite especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar así de una mayor variedad de bienes y servicios. Entonces, allí lo que podemos observar es lo siguiente: cada país se especializa en la producción de unos bienes y servicios, ya sea porque pues donde están ubicados hay variedad de climas, hay riqueza en sus cultivos. Entonces les sale beneficioso producir una cantidad de bienes, ya sean agrícolas, y especializarse en ellos. Colombia a lo largo de la historia ha demostrado que su producto estrella es el café, y lo que hace es especializarse en la producción de dicho café, y pues
va destinado al consumo interno y al consumo externo a través de las exportaciones. Pero hay una serie de renglones económicos en las cuales no somos fuertes produciendo, como es el caso de los electrodomésticos, como es el caso de la tecnología, como es el caso de la innovación, y preferimos más bien importarlo de otras economías. Si Colombia dejara de producir café para ponerse a producir otro tipo de bienes que no sabe producir, le va a salir mucho más costoso y va a ser muy perjudicial para la economía. Entonces, por lo tanto, es mejor que Colombia siga cultivando el café y importando aquellos productos que no saben hacer o que le sale muy costoso hacer, o que la tierra no le permite, o que los factores productivos tampoco le permiten hacerlo. Y pues este comercio puede mejorar el bienestar entre todos, porque los individuos van a poder tener la posibilidad de consumir mayor número de bienes, los cuales vienen dados de distintas economías, llámese acá Colombia, que pues no tiene la posibilidad de producir aparatos electrónicos, pueden ser importados de cualquier economía, como la estadounidense, la japonesa, la china, la taiwanesa, y el individuo tendrá la posibilidad de encontrar un sinnúmero de oportunidades y unos distintos precios, que optará por consumir aquellos a los que, de acuerdo a sus gustos, a lo de acuerdo a su calidad, a lo de acuerdo a los precios, les va a poder satisfacer aquellas necesidades que están presentando. El sexto principio viene dado por lo que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, y viene dado este principio porque en una economía de mercado las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y familias. Cuando son economías centralizadas, es el gobierno el que decidía qué era lo que se tenía que producir en la economía. Cuando se habla de economía de mercado, existen dos extremos. Por un lado están los consumidores y por el otro lado están los vendedores, llámese oferta y demanda, y en ella pues no existen restricciones para la entrada de nuevos competidores, y pues entre más competidores hayan, pues y más consumidores hayan en esa interacción que hay, se van a fijar los precios. Por lo tanto, ni los ofertantes van a poder incidir en los precios, porque pues hay un sinnúmero de participantes que la decisión que tome como tal un solo productor no va a incidir en todos los precios del mercado. Y pues tampoco los consumidores van a incidir en los precios de mercado, porque como existen muchos individuos, entonces algunos de ellos estarán dispuestos a ofrecer un valor más alto o un valor más bajo. El siguiente principio, que es el principio número 7, viene dado porque el gobierno algunas veces pueda mejorar los resultados del mercado, y este viene dado porque se presentan unas falencias con el principio anterior. Pues hay una libertad de mercado, y en los cuales no hay restricciones para que entren nuevos competidores, nuevos productores, y cualquiera puede ingresar o salir de acuerdo como le vaya. Entonces, si le van bien, podrán seguir produciendo, y si consideran que no le están yendo bien, pues dejarán de hacerlo. Pero pues hay momentos en que pues es muy fuerte el poder económico que lograsen tener, que en ciertos renglones de la economía podrán presentarse lo que son los monopolios, y el gobierno debe estar pendiente de ello para evitar que esto ocurra, porque en la medida en que se conforme un monopolio, o cuando hay un solo productor en la economía, o cuando haya un duopolio, cuando hay dos productores en la economía, o cuando haya un oligopolio, cuando son pocos los productores en la economía, es factible que entre ellos puedan unirse y fijar los precios, afectando como tal lo que es la economía de mercado, que es la misma oferta y demanda la que se encarga de decidir los precios. En estos momentos le corresponde al Estado actuar, y esto lo hace pues en el caso colombiano a través de sus distintas instituciones de control, como son las superintendencias. También hay momentos en que pues se quieren acaparar unos recursos haciendo unas explotaciones, o también lo que son contaminación del medio ambiente, y pues le corresponde como tal al Estado empezar a intervenir para que eso se mitigue como tal la contaminación, ya sea restringiendo pues ese uso que le están haciendo inadecuado, o lo otro sería imponiendo alguna serie de impuestos o de gravámenes para que haga un poco más costoso la actividad
que están ejerciendo las empresas y que estén afectando el medio ambiente. El octavo principio viene dado porque el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios, y ello viene dado que nos ponen dos ejemplos, un país A, que puede ser los Estados Unidos, y un país B, que es una economía que no se encuentra en la igualdad del nivel productivo como la de los Estados Unidos, y puede ser un país que presente dificultades, como que esté ubicado en el continente africano. Allí podemos apreciar que en Estados Unidos pues se sabe aprovechar mejor los recursos, y con ello puede empezar a realizar una actividad productiva mucho mayor, generando nuevas empresas, nuevas fábricas, y si hay una mayor producción, lo que va a permitir es un mayor nivel de empleabilidad de las personas. Entonces, mientras las personas tengan mayores empleos, va a permitir que vayan a tener un mejor nivel de ingresos, y con ello poder satisfacer sus necesidades y mejorar su nivel de calidad de vida. Mientras que otras economías que su actividad productiva sea mínima, pues no van a presentar inconvenientes como el desempleo. Podemos apreciar acá en Colombia lo que son las economías como la bogotana, la de Medellín, la de Barranquilla, la de Cali, la de Bucaramanga, en los cuales ellos han encaminado a que su etapa productiva sea mayor a través de la industrialización, mientras que otras regiones como la cucuteña, la norte santandereana, vemos que pues muchos de nuestros productos tienen que ser traídos de otras regiones, y por lo tal vemos las grandes cifras de desempleo e informalidad que se presentan en nuestro departamento. Así, si queremos ser más productivos, tenemos que empezar a mirar hacia estos renglones de la economía, a ver de qué manera empezamos a incentivar para que exista un mayor nivel de fábricas y de industrias en la ciudad, para que podamos realizar aquellos bienes que requiramos como tal cada uno de los que habitamos en el norte de Santander. El principio 9 dice: cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Hay que decir que en cada una de las economías el encargado de emitir el dinero es el Banco Central, que acá en Colombia el Banco Central es el Banco de la República, que surgió con la misión Kemmerer de 1923, que anteriormente a ello pues el Banco de la República tenía bastante injerencia por parte del gobierno, que de acuerdo a las dificultades que se podían presentar, podían tomar la opción de empezar a emitir moneda. Y pues la moneda como tal viene siendo como aquel bien que en la medida en que empieza a existir mucho mayor bien de él, en que se crezca la oferta, lo que va a originar es que el precio del mismo disminuya. En caso de las cosechas, entre hay más manzanas, pues el valor de la manzana va a disminuir. Entonces con ello el Banco de la República en el 91 pues ya tiene mayor independencia, y es el encargado de fijar la oferta monetaria de Colombia. La oferta monetaria viene representado por la cantidad de moneda en billetes y monedas que están circulando en nuestro país, y pues la misma no puede ni excederse, porque se van a presentar problemas inflacionarios, ni tampoco disminuir, porque van a presentar problemas en la productividad. Y como tal, ese es el principio número 10, en los que pues en la medida en que presente mayor cantidad de dinero que esté circulando en la economía, se va a generar un problema inflacionario, y en la medida que la cantidad de dinero de la economía sea menor al que debe circular, se van a presentar problemas en la producción. En Estados Unidos se presentó un problema económico en los años 2008 y 2009, y Barack Obama lo que optó es empezar a tomar medidas, y acompañados de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, en las que optaron por disminuir los intereses, pero había cierto recelo allí, porque en la medida que disminuyan los intereses van a crecer la cantidad de dinero que había en la economía, y por lo tanto a largo plazo podía generar una serie de inflación. Entonces es el inconveniente que creían que podía ocurrir en los Estados Unidos, pero pues son las dos medidas que se toman utilizando la política monetaria. Entonces una de ellas es la tasa de interés, la otra son las operaciones de mercado abierto, y las otras es el encaje bancario. El otro tema que logramos ver en la presencialidad fue los factores de producción, y ustedes investigaron, en los cuales existían la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología,
hicimos un ejercicio en clase en las cuales pues, la tierra viene representado por aquellos espacios locativos, llámense bodegas, locales comerciales, oficinas, en los que pues quien desea ejercer una actividad productiva pues requiere pues de ese espacio locativo para iniciar su negocio. Pero podemos ver que pues si se logra tener un espacio locativo, no como tal no se puede empezar la producción porque se necesita un capital. Ese capital viene dado por inversiones que se realizan en dinero, de acuerdo a los distintos negocios, o en la comprar la maquinaria que realmente se necesita para poder empezar a producir esos bienes que es el objeto social que tiene como tal la fábrica que se va a montar o el taller. En ese ejemplo podemos tomar el de un taller de calzado o un taller de confecciones. Entonces en dicho taller existe una bodega que viene dada por la tierra y el que alquila la tierra pues va a tener que pagar un arriendo al dueño de la misma. Existe un capital, que este capital lo que va a producir es unos dividendos, unas ganancias de acuerdo con lo que se está produciendo en masa. Después, pero solo con la tierra y el capital no se puede como tal realizar la actividad productiva, sino hace falta la mano de obra, que es la del trabajador. Entonces se necesitan individuos, se necesitan personas que puedan ejercer dicha actividad y con lo tal sacar el producto al mercado. La remuneración que reciben los trabajadores es el salario. Y por último, la tecnología. Entre más avances tecnológicos hayan, aunque entre más tecnología podría implementarse a la actividad productiva que se está haciendo, se va a tener la posibilidad de producir una mayor cantidad de bienes y con ello pues la empresa va a crecer en participación en el mercado y en el tamaño de sus ingresos. El siguiente tema que logramos ver en clase fue el de los agentes económicos, y los agentes económicos vienen dados por tres elementos, los cuales son las familias, las empresas y el Estado. Cada uno de ellos son importantes en la economía y no se puede excluir a ninguno de ellos, y como son importantes también entre ellos tres va a existir unas relaciones, porque las familias van a necesitar al Estado y también van a necesitar a las empresas van a necesitar a las familias y van a necesitar al Estado, y el Estado va a necesitar empresas y va a necesitar las familias. Si vamos a empezar a comparar la relación que existe entre las familias y las empresas, viene dado por lo siguiente, y es que las familias son dueñas de ese factor productivo que es el trabajo. Entonces las familias van y entregan mano de obra a las empresas, y las empresas a cambio lo que van es a pagar con un salario. Las familias también pues van a comprar aquellos bienes y servicios que ofrecen las empresas, y las empresas a su cambio pues entreguen ese bienes y servicios y van a recibir un dinero producto de esas ventas. La relación entre las familias y el Estado viene siendo similar, porque existen entidades estatales como la Alcaldía de Cúcuta, como la Gobernación del Norte de Santander, como diferentes entidades públicas como las empresas sociales del Estado, que son los hospitales públicos. En Cúcuta tenemos la posibilidad de tener la S, Hospital Erasmo Meos, la S InSalud. Entonces en ello requieren personal, requieren trabajadores, y ese trabajador es aportado por las familias, y a su vez esas empresas pues van a tener que pagar a través de salarios. Las familias requieren de una serie de servicios como el servicio de salud, como el servicio educativo, y a su cambio pues las empresas estatales están contribuyendo a través de la oferta de dichos servicios. También existe relación entre las empresas y el Estado, y es porque el Estado, para también poder funcionar, necesita de una serie de elementos como escritorios, computadores, lapiceros, resmas, sillas giratorias, y todo ello son aportados por las empresas. El Estado como tal no puede realizarlo. Y finalmente pues el Estado pues tiene que retribuir en la sociedad a través de construcción de carreteras, de hospitales y de mejorar el nivel de calidad de la vida de las personas, pero para ello requiere del cobro de unos impuestos, y estos impuestos son pagados por las empresas y también por las familias. Y finalmente pues vimos un tema que fue el de los mercados de competencia perfecta y el mercado de competencia imperfecta. En el mercado de competencia perfecta, que es el de la economía de mercado, existen muchos compradores y existen muchos vendedores.
y al existir muchos compradores quiere decir que un solo comprador no va a incidir en el precio, y al existir muchos vendedores quiere decir que un solo vendedor no va a incidir en el precio. Entonces en este caso no existen precios decisores ni precios aceptantes, y en ello el que va a fijar el precio como tal es el mercado, que el mercado viene siendo la unión de la oferta y la demanda. No hay restricción para la entrada de nuevos competidores. Los nuevos competidores pueden ingresar al mercado cuando quieran y se pueden retirar como cuando quieran, de acuerdo si no están dadas las condiciones del mercado para poder actuar. Y en los mercados de competencia imperfecta pues ya viene siendo distinto, porque ya no operaría lo que es el mercado, sino ya de acuerdo al poder que se logre acaparar. Entonces alguno de esos dos extremos es el que va a decidir en lo que son en los precios, y uno de ellos es el monopolio. En el monopolio hay un solo vendedor y hay muchos compradores. Entonces al existir un solo vendedor, ese vendedor puede ponerle el precio que quiera, y los que son los compradores tendrán que aceptar dicho precio aunque no estén de acuerdo, porque como no hay más, no pueden acudir a otro para que le puedan ofrecer ese bien o ese servicio que requieren. Igual puede ocurrir con el oligopolio, donde hay pocos vendedores y muchos compradores. Al ser pocos, ellos mismos podrán unirse o podrán tomar alguna decisión de incrementar unos precios, y con ellos a los compradores pues así no quieran van a tener que pues aceptar esos precios. Y existe el duopolio, en el que existen dos vendedores y existen muchos compradores. Entonces también pasa lo anterior, como son solo dos los que están produciendo, pueden unirse y fijar un precio. En estos casos pues ya le tocaría como tal al gobierno intervenir para evitar que esto se presente, y pues en la medida en que esto pase, ver a través de qué manera se puede realizar unas sanciones para que pues deje de ocurrir. Existe un monopolio que es natural. El monopolio natural viene siendo como los alcantarillados, el acueducto de alcantarillados de los municipios, porque si existieran dos empresas o tres empresas o cuatro o más, van a presentarse dificultades, porque los costos en poder realizar sus obras o sus trabajos se van a incrementar, y por lo tanto el precio final del pago de un servicio del acueducto va a ser mucho mayor. Entonces para ello sí se permite que exista una sola empresa que la que se encargue de ello, pero el Estado debe estar vigilando que no se vayan a presentar inconvenientes, y debe estar atento para, en el caso en que haya, sancionar a dichas empresas de servicios públicos y empiecen a realizar sus actividades que la sociedad como tal necesita. En el otro extremo encontramos también el monopsonio. En el monopsonio es afín al monopolio, en el sentido en que solo existe un comprador y muchos vendedores. Y el oligopsonio es donde existen pocos compradores y muchos vendedores. Entonces, al lograr apreciar entre los mercados de competencia imperfecta, sí existen precios decisores en el mercado. Entonces, aquel que tiene el poder puede decidir un precio, mientras que lo que es el mercado de competencia perfecta, como son muchos los participantes, entonces ninguno de ellos puede incidir en los precios. Jóvenes, esos eran los temas que logramos desarrollar en el semestre cuando tuvimos la oportunidad de tener las clases presenciales. Los demás temas que irán a salir en el primer previo son los de las clases virtuales, que vienen siendo lo de la ley de la demanda, lo de los determinantes de la demanda, también la elasticidad de la demanda. Dijimos que ese tema no lo íbamos a tocar, pero sí lo de la función de la demanda. Pues este video pues, irá a ser compartido a través del PLAT y a través del grupo de WhatsApp. Deseo que haya sido de utilidad y que lo puedan revisar y lo puedan estudiar. Les agradezco su atención. Estaremos hablando en una próxima oportunidad.